Y bueno amigos, ¿qué tal? Espero que estemos muy bien. Estamos aquí listos para comentar por supuesto cositas relacionadas con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa. Lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video para determinar varias cositas juntos que me ha parecido muy interesante la verdad. Por cierto, miren, hoy cargo la camiseta negra que les mostré en el video del día de ayer, que la pedí con su loguito de la liga, el renovado de la liga, también con el número de Vini Junior. Y recordarles que si quieren comprar camisetas de fútbol, en la descripción de este video va a encontrar tanto un video donde les explico cómo hacerlo perfectamente en una página bastante interesante, además que les voy a facilitar un link y un código para que puedan comprar con hasta un 12% de descuento. No tengo ni idea porque esta cámara está como dejando un espacio, bueno, ya lo revisaré. Así que nada, vamos a repasar unas cosas muy interesantes el día de hoy y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, cracks, hay varias cosas que me gustaría repasar junto con ustedes y que la verdad me ha llamado bastante la atención. Me gustaría empezar hablando de algo que hemos escuchado esta mañana, bueno, que no sé si alguno de ustedes lo habrá escuchado el día de ayer en el programa El Chiringuito, donde vamos a ver unas cosas muy interesantes. En este caso, pues chicos, nos vamos a encontrar con una exclusiva de José Álvarez, que pese a todo lo cretino que es este señor, a mí me parece que maneja buena información que tenga que ver con el Palancas. Así que atención y escuchemos esto, que es un bombazo. ¿Te consta si hay algún problema de vista o no sé si ha tenido una revisión recientemente? Josep, por una parte me consta que hay otro tipo de problemas internos que tienen relación con él y que a nivel entrenamiento te hablo también, no solo partidos, que ya vemos que está fallón, a nivel entrenamiento también. Y que aparte, Josep, el club está pensando seriamente en venderlo en verano. O sea, el club está pensando, hay que recordar que Lewandowski cada temporada cobra más, aún le quedan 2 años, pero que el club está pensando muy seriamente venderlo en verano y los cantos de sirena que llegan de Arabia gustan. O sea, yo ahora mismo, si tengo que hacer una predicción o una previsión, no veo a Lewandowski haciendo la pretemporada del Barça la temporada que viene. Por la información que tengo. Es que lo que dice... ¿Te consta si hay algún problema de vista? ¿Qué quieren que les diga? Y es interesante, es brutal y es de locos, porque estamos hablando de un futbolista que llegó con el cartel de superestrella y que seguramente no ha dado el rendimiento que mucha de esta gente pensaba. Ya lo hemos escuchado al Estadio Olímpico de Montjuic, como dice la tipa esta de ESPN, ya le hemos escuchado decirle cosas, pitos y muchas cosas en contra del polaco. Y como les digo, me sorprende bien poco teniendo en cuenta la poca seriedad de este club. Y de verdad me llama la atención porque ese es como el modus operandi siempre de ellos. Tenemos un futbolista y cuando ya no nos sirve, entre comillas, empezamos a hacerle con las campañitas. Ya empezaron las campañas en contra de Lewandowski para la temporada que viene. Vamos a ver cuánto dura eso, el polaco aguantando esto, porque es cierto que son ese tipo de cosas que no se sabe cuánto se puede aguantar. Y bueno, pobre señor, de verdad, pobre Lewandowski. Pero bueno, también es culpa de él, sabiendo que venía aquí a hacer el retiro. Y que bueno, el Palancas, con esa obsesión por querer dar un golpe encima de la mesa, terminan comprando a un futbolista que da la sensación de que ya no iba más, de que tal vez podía darte 1 o 2, 3 temporadas a un buen nivel, pero da la sensación de que ya esto es un retorno que no tiene retorno, por así decirlo. Vamos a escuchar ahora otra cosa, porque es increíble, de verdad. Esperen que lo estoy tratando de encontrar aquí, porque es increíble cómo a Lewandowski siempre le están echando prácticamente la culpa de todo desde que está en el Barça, y es de las cosas que más me llama la atención en definitiva. No, les iba a colocar algo del Bobo Carrasco, pero diciendo que Lewandowski debería ir al oculista, pero de verdad le encontré poco sentido, así que no, vamos a seguir nuestro camino y que bueno, ellos hagan su vida como quieran realmente. Solamente me parece muy curioso cómo el mejor futbolista del mundo, el Balón de Oro, ya se lo quieren sacar a gorrazos y como sea. Quiero que ahora escuchemos algo de Endrick, que me he encontrado también por aquí muy interesante y que seguramente a muchos de ustedes también les va a parecer interesante, porque definitivamente este joven es una cosa impresionante, y no solamente dentro del terreno de juego, sino fíjense de esto fuera del terreno de juego. A gente não pode deixar nada de subir para a cabeça, seguir com os pés no chão, porque para mim não tem nada ganho. Para Deus tudo é possível. O Galo pode fazer 7-0, o Galo pode fazer 10-0 e a gente perdeu o título. E para mim a gente só tem que seguir com os pés no chão. E se Deus quiser,
treinar já amanhã para jogar contra o Cruzeiro e fazer uma boa partida e sacramentar a vitória lá. Es increíble, chicos, que este muchacho que ya es futbolista del Real Madrid tenga la edad que tiene y escucharlo hablar de esta manera con una frialdad, una madurez impresionante, porque a la edad de este chico seguramente estaba yo enviando carticas a las chicas del colegio. Es que es impresionante, de verdad, no deja de sorprenderme. Obviamente él tiene que sorprendernos dentro del terreno de juego, ya con su equipo, actual equipo, sigue demostrando que es un futbolista con unas características bastante interesantes. Y en definitiva es que les digo, no me parece descabellado escucharlo hablar, porque parece que tuviera 35 años, parece un caso muy similar al de Jude Bellingham, que son muy jóvenes, muy jóvenes, pero terminan en una situación bastante loca debido a tanto, ¿cómo les explico? A tanta cosa que hay en el mundo del fútbol que les obliga a convertirse en adultos prematuramente, y bueno, creo que esto les hace bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta el historial que tienen los futbolistas brasileños. Quiero que este video lo cerremos, de pronto más tarde les haga otro video con lo que diga Bellingham de el Golden Boy, que está ahorita mismo en camino a recogerlo. Pero quiero que cerremos este video con un video que hizo valga la redundancia, un video que hizo Real Madrid Televisión el día de ayer, y que bueno, sigue reventando el tema este del Comité Técnico de Árbitros y los corruptos estos, los muñecos de la mafia del fútbol español. Así que bueno, chicos, quiero que veamos este video y ojalá que este no tenga copyright, porque estos videos de Real Madrid Televisión les meten música, les meten audios y cosas o sencillamente las imágenes de la liga, y me terminan tumbando los videos. Ojalá que este se mantenga. Lo vamos a ver así en pequeñito porque, chicos, la verdad es que no quiero que me vayan a tumbar el video, la verdad. Desde el minuto 3, con decisiones incomprensibles, un fuera de juego que no es, como tampoco lo era este en el minuto 15. También De locos. la diferencia de criterio en González Fuertes, siempre en una misma dirección. Porque en esta acción de Bellingham pita falta, pero 2 minutos más tarde no señala esta. Hay que dejar claro que esto lo resaltan porque, a ver, esa imagen, la primera de Bellingham me pareció falta, en definitiva me pareció que era falta, pero esta es exactamente igual, o sea, sin ningún tipo de disputa de balón, y es a lo que se refiere la televisión del club. Esta sí, esta no. Además, muestra amarilla al inglés por protestar. Y no solo eso, sino que en la misma acción decide amonestar también a Rudiger. En el minuto 32, González Fuertes señala falta en esta acción de Bellingham. O sea, a ver, fíjense que No se lo cree. es de locos, El jugador del Granada el que golpea a Bellingham. Es de locos, es que mira, es absurdo. Yo estaba viendo el partido y lastimosamente, bueno, yo ando ahorita de viaje y estoy en casa de un amigo y sí vi el partido, pero no pude hacer video en mi otro canal que siempre hago. Pero me pareció desquiciante ver el arbitraje de este fin de semana que vivió el Real Madrid. Es de las cosas más absurdas que he visto en mi vida. En el minuto 36, el Granada comete 2 faltas consecutivas. La que tiene lugar sobre Valverde, merecedora de cartulina amarilla. Pero en ese momento es el Real Madrid el que ha visto 2 cartulinas, por ninguna del conjunto nazarí. Ya en el minuto 45, penalti sobre Bellingham. Este es el de las cosas más absurdas que he visto en mi vida, se los digo en definitiva, el tijerazo que le meten aquí a Bellingham. González Fuertes no señala nada y Martínez Munuera desde el VAR no le avisa. Penalti al Limbo. Pero aún había más en la primera parte, porque González Fuertes decide pitar el final, cuando el Real Madrid se disponía a lanzar un córner. Dios mío, mire, yo les digo una cosa, o sea, si me dices que el partido va 3-0, sin embargo, está mal, pero el partido como estaba, estando empatado a 0 goles y toda la cosa, es lo que me parece muy absurdo que este hombre haya pitado al final del primer tiempo, cuando el Real Madrid tenía una clara ocasión de marcar un gol en una jugada de tiro libre. En la segunda parte habría más, porque en el minuto 50 este empujón sobre Bellingham no es señalado como falta, pero si nos fijamos bien, Jude está pisando la línea, es decir, Era penalti. Penalti no pitado. En el minuto 52, Jude inicia el ataque y es derribado claramente. González Fuertes decide dar una ley de la ventaja que no favorece en nada al Real Madrid. Otra dura entrada en el minuto 72 sobre Bellingham. No es sancionada con cartulina amarilla. A mí me parece que Bellingham acabó desquiciado ayer. Mira esta patada. En este momento todavía Le pisa el talón. no hubiese ninguna cartulina. Y
más increíble es ver que tras todas las entradas que había sufrido Jude, era el inglés el que tenía amarilla. El mismo caso que a Vinicius Junior. Esa cara de Bellingham. Hasta el 76 y ya con 2-0 en el marcador para que González Fuertes mostrase la primera amarilla al conjunto nazarí. Y es importante lo que resaltan ellos, porque el otro día que también ellos sacaron un video, yo les comentaba y dije, uno lo ve totalmente absurdo seguramente, pero si te pones a ver algo te pones a detallar algo, lo interesante de todo esto es que empiezan a sacar las amarillas cuando el partido prácticamente está decidido. Se los dije en el otro día, el otro partido. En este ha sucedido exactamente lo mismo. Estos señores se hacen los pendejos y empiezan a hacer ahí como que, bueno, sí, vamos a tener que seguir, vamos a tener que tratar de maquillar un poco las cosas para que no se vea tan descarado. Ya el partido está decidido, ya puedo empezar a sacarle amarillas y condicionar al rival porque ya el partido está prácticamente acabado. Es que es realmente absurdo y me encanta que Real Madrid Televisión siga en esta línea, siga reventando a los corruptos. Me parece que es lo mejor que puede hacer y que la alternativa a reventar el relato y todo el cuento que está siempre perjudicando al Real Madrid tiene que ser esta. Hay que seguir en esta línea, no hay que dejarse amedrentar bajo ninguna circunstancia y me parece estupendo. Yo voy a seguir apoyando a Real Madrid Televisión. Así estos videos son muy pocos, son los que se pueden monetizar por la música que meten copyright, por las imágenes que utilizamos de la liga, pero que tenga un buen alcance para mí es buenísimo porque creo que nos va a dar una idea de lo que hemos estado viviendo y sufriendo también durante muchísimos años. Así que nada, cracks, espero que hayan disfrutado de este video, que me hagan saber sus opiniones en los comentarios. Lo de siempre, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.